para ti escuchar una historia más de terror que seguramente llegará hasta donde tú estés. A continuación, les presentamos el relato titulado Alquimia Gnóstica, del autor Guillermo Singer, leído por Sergio Magaña. Esperamos que sea de su agrado. Alquimia Gnóstica. Dentro del fuego emergía la forma de 4 seres, cuyo aspecto era este. Tenían forma humana, y cada uno poseía 4 caras y 4 alas cada uno de ellos. Ezequiel 1:4-5. Capítulo 1. Retrospectiva. Efectivamente me encuentro sumamente sorprendido, comentó en voz alta un individuo que, recostado en una minúscula litera mirando hacia el techo, parecía disfrutar ampliamente del encierro que le proporcionaba su reclusión dentro de la celda número 665. Su voz, resonando en las paredes de piedra del pequeño recinto, llegaba hasta aquel otro ser que lo miraba casi cual custodio vigila a su recluso. Y sin mostrar el más mínimo asombro, tranquilamente sentado al otro lado de aquella mazmorra, compartían el espacio y el tiempo, y recostado aquel hombre prosiguió con su relato diciendo: sí, sorprendido de la destreza y propensión que tenemos los seres humanos para engañarnos a nosotros mismos. ¿Con qué habilidad modificamos nuestra percepción de los eventos pasados, haciendo que estos poco a poco puedan observarse no solo como bien librados, sino incluso favorables a nuestra situación actual? Sin embargo, por más que intentemos hábilmente engañar a nuestra mente, acabaremos observando en retrospectiva cómo cada una de nuestras acciones no ha realizado otra cosa que mermar la integridad de nuestra alma y conduciéndonos quizás hacia un leve pero visible desequilibrio espiritual, muy humano por cierto. Podríamos llegar, como en mi caso, a poseer un infinito y alterado estado de conciencia, teniendo la capacidad no sólo de observar la esencia de lo divino, sino también el manipular a nuestro antojo la materia, la energía y más aún el deseo de las almas. Por supuesto que esto solo es posible al llegar a ser un iluminado, un individuo que, recorriendo uno de tantos caminos que nos muestran y nos revelan los misterios de las 10 sefirot o esferas de evolución y energía, cada una de ellas, al integrarse en nuestra esencia, va fundiéndonos, aportándonos iluminación e infinitos niveles evolutivos de conciencia, convirtiéndonos lentamente en seres superiores de eternos valores, seres supremos, seres que solo Dios, a través de su magnificencia, podría seleccionar al indicado. Seres como Jesucristo lo fuera hace ya más de 2000 años, y que, pudiendo al igual que Él observar entre muchas otras cosas a la humanidad llena de defectos, con un sentimiento no mayor que lástima y decepción, poder quizás ayudarla, lo cual probablemente solo pudiera ser posible a través de su destrucción. Sin embargo, el posibilitarnos observar lo divino y entender la máxima abstracción del universo nos eleva al mayor nivel evolutivo posible, tanto en el alma como en el cuerpo de un ser material. Aquel otro ser, que por su parte, custodiando pacientemente a este individuo, continuaba escuchando atentamente sus palabras, y este, prosiguiendo con su relato, siguió diciendo: seguramente, al igual que todos, tú querrás saber cómo fue que llegué a este nivel de conciencia y a este máximo dominio de lo material y lo espiritual. Alguna vez yo mismo me lo pregunté, y sin embargo hoy podría afirmar que existen 2 caminos. El primero, siendo este el ser elegido por Dios mismo, cual Moisés, Abraham, Jacob e incluso Cristo lo fuera,
pero esto traería con sí la absoluta obediencia a sus mandatos y deseos. Sin embargo, ese no fue mi camino. El mío, siendo el segundo posible, consistió en evolucionar a través de la cábala y sus intrincados caminos, gozando de mi absoluta libertad y libre albedrío de acción, lo cual al parecer ha incomodado no solo a varias comunidades religiosas, sino también al Altísimo, mandándote a custodiarme. Y pues bien, continuó diciendo este individuo sin dejar de voltear al techo, cómodamente acostado en su pequeña litera. Es muy cierto que este procedimiento puede tomar toda una existencia, ejercitando nuestras mentes y cuerpos con un sinfín de ejercicios de concentración y relajación, y así poder llegar hasta los máximos niveles evolutivos de conciencia, por supuesto, basándonos en el absoluto apego al árbol de la vida y sus 10 sefirot. Este árbol, el cual visualizo como un plano de lo material, espiritual y lo eterno, incluye una 11ª y oculta sefirá, la cual imagino que conoces a la perfección. Sí, aquella llamada Da'at. En ese mismo instante, el ser que lo acompañaba y custodiaba, mostrando su naturaleza divina, volteó repentinamente al oír el nombre de aquel estado oculto de iluminación, y observándolo con preocupación y recelo, no pudo más que volver a agachar su cabeza, mostrando un gesto de impaciencia, compasión y desvelo. Y el individuo recostado, sin darse cuenta de la mirada que recibía, prosiguió diciendo: y finalmente, siendo este el camino que tuve que tomar hacia la iluminación, y no pudiendo esperar toda una vida para haber completado mi ciclo evolutivo, decidí en un arrebato de irreflexión y locura, quizás el hacer trampa, obligando a mi cuerpo y alma a ingresar en estos elevados niveles de conciencia, y posibilitando acceder donde solo los más aptos tienen cabida, logrando esto a través de una absoluta disciplina de meditación y del consumo de diversas sustancias que poco a poco fueron modificando mi percepción de la materia, el tiempo y el espacio. Tenemos la eternidad para nosotros, continuó diciendo. Por ello te relataré completa y diestramente lo sucedido, y finalmente entenderás el porqué de mi confinamiento e inclusive la razón para que tú, Jaziel, por órdenes del Omnipotente, debas custodiar mi presencia en este plano material. Y aquel ser de luz, ondulando levemente su extraña, azulada y bifurcada aura que Ezequiel describiera como aquellas 4 alas, extendió levemente su brazo, consintiendo al individuo para que relatara su historia. Capítulo 2. Iniciación. Para el cabalista, como guardián del mundo místico, la existencia del mal es uno de los problemas más apremiantes. Sin embargo, no ambiciona eludir su existencia como los filósofos. Por el contrario, intenta más bien penetrar en sus profundidades. Grandes tendencias de la mística judía. Gershom Scholem, 1897-1892. Después de años de practicar arduamente todo tipo de ejercicios de relajación, concentración y meditación trascendental, e intentando infructuosamente llegar a un mínimo estado de iluminación sin siquiera conseguir el menor avance por más esfuerzo que día a día realizaba, y finalmente frustrado por mi falta de progreso, y observando que mi evolución había sido, por decirlo de alguna forma, el no llegar más arriba de lo que se pudiera estar al tomar una siesta después de haber comido, decidí sin la menor duda reestructurar mi plan de acción. Observé que de lo contrario no avanzaría suficiente en el tiempo de vida que me restaba para poder ser un iluminado. Y esto se convertía en más que una frustración para mí. Esto era el ocaso de mi propósito de vida. Y bien, este plan consistiría en primera instancia en analizar los diversos métodos de meditación trascendental
no solo del judaísmo, sino también del budismo, hinduismo y las más importantes religiones del mundo. Y pudiendo identificar un cierto patrón de extraños comportamientos y requisitos para entrar en estos elevados niveles de conciencia, determiné en primera instancia, como factor indispensable, sería la eliminación de los deseos. Aquellos que pueden ser desde el deseo de posesión de objetos materiales hasta el apremiante deseo sexual, siendo este último el que, no pudiendo conscientemente eliminarlo de mí y analizando desde diversas perspectivas la problemática, recurrí a diversos métodos poco ortodoxos. Sin embargo, finalmente identifiqué uno sencillo, pero muy efectivo para reducir el líbido y deseo sexual. Este se basaba, al igual que todos los métodos que utilicé para alterar y elevar mis niveles de conciencia, en una técnica que, utilizada por diversas civilizaciones, y que por mi parte no sería diferente, y aún estando consciente que no era yo un elegido, obligaría a mi ser a forzar la elevación de mi conciencia, y que con respecto al deseo sexual debería ingerir de un determinado químico que casualmente conocía yo por su propiedad antimicótica, y cuáles sorprendentes efectos secundarios propiciaban la inhibición absoluta de testosterona, modificando intensamente el equilibrio hormonal de mi cuerpo, llegando a sentir específicamente, por el momento, con solo esta pequeña acción, aquel sentimiento que, cuales ángeles incapaces de reproducirse y desear sexualmente, puedan observar tanto a la mujer como al hombre sin deseo alguno y abstinencia total de posesión. Utilizando aquellas cápsulas de 200 miligramos de ketoconazol, que si bien eran recetadas para diversos tratamientos por hongos en la piel, conteniendo un sutil y oscuro pero bien conocido efecto secundario, que al ser ingerido en dosis de 600 o más miligramos al día, sin que esto causara alguna problemática mayor en nuestro organismo, propiciaba una reducción sumamente significativa de los niveles de testosterona y una disminución absoluta del líbido, por lo que comencé mi iniciación ingiriendo diariamente 600 miligramos de este medicamento en cápsulas distribuidas en 3 tomas idénticas de 200 miligramos diariamente. Eso sí, siendo de suma importancia que este fármaco fuera administrado después de los alimentos, ya que así su asimilación y absorción es absoluta, y los efectos sin duda pueden sentirse desde el primer día. Sentí un gran asombro al despertarme. Continuaba diciendo el individuo, que cruzando los brazos seguía acostado cómodamente mirando la eternidad del techo de su crepuscular celda. Celda que sin duda había sido construida totalmente de piedra e internada en lo más profundo de algún antiguo monasterio. Contenía a nuestro extraño huésped. Extrañamente, siguió diciendo, me sentí libre de cualquier deseo sexual, y mucho menos deseoso de algún tipo de contacto físico. Mi calma y sentimiento de tranquilidad, cual monje budista pudiera tener, me hacía flotar apaciblemente al poder percibir la presencia y el perfume de cualquier mujer, y que sin tener otro pensamiento más que el absoluto desinterés de posesión, pude finalmente comunicarme ampliamente con el sexo opuesto y por fin entender sus necesidades y dolencias, observando a una bella mujer no como un objeto sexual, sino más bien como un bellísimo ser, con tanto cariño para ofrecer y tan poca correspondencia obtenida. Después de 2 semanas de tratamiento, y continuando por el tiempo que fuera necesario, sentí que era momento de seguir con mi proceso de iniciación, visualizando cuál sería la siguiente virtud que aquellos ascetas iluminados pudieran tener en la elevación de sus conciencias, llevando éstas a niveles más allá de lo racional. Y finalmente, determiné para esto que mi siguiente paso me llevaba directamente al Sefirá Malhut, aquel que siendo el reino dentro de la Cábala e integrada en el árbol de la vida,
y que representaba a mi cuerpo como unidad de máxima perfección de conciencia creada por el Todopoderoso, y teniendo yo que identificar mis dolencias y si acaso enfermedades para finalmente, a través de una buena y balanceada alimentación y aquel constante entrenamiento de este cuerpo, pudiera yo tener un balance en mi reino y templo en el que habitaba mi alma. Sin embargo, el ejercicio y el alimento no eran suficientes para elevarme a este nuevo estado de conciencia. Requería adicionalmente el fármaco correspondiente al proporcionarme un estado perpetuo de nirvana, manteniéndome en un estado contemplativo sin disminuir mis capacidades motrices. Obtuve esta elevación de una compleja pero eficiente combinación de fármacos y diversos ejercicios de respiración y meditación. Continuó diciendo el iluminado individuo, y combinando 3 fármacos que alteran básicamente nuestra química cerebral. Incluí en primera instancia 3.8 gramos diarios de metilbenzoilecognina de pureza farmacéutica, por supuesto, así como 1 miligramo de alprazolam y 0.5 miligramos de clonazepam, uniendo en proporciones idénticas, encapsulando cada uno de ellos con el fin de posibilitar la ingesta de 4 cápsulas, una cada 3 horas en el transcurso del día consciente. Adicionalmente a los fármacos ya previamente descritos, por supuesto, y sintiendo de forma inmediata no solo una inmensa disposición tanto de cuerpo como de alma para la realización absoluta de cualquier acción física, también gozaba de una enorme calma y ecuanimidad, necesarias para mantener a mi cuerpo como el reino fuera en este caso, en absoluta armonía y disposición, realizando de forma ininterrumpible mis ejercicios de meditación trascendental y continuando con una extensa y muy balanceada alimentación, obteniendo los nutrientes necesarios para mi cuerpo. Fui así, paulatinamente accediendo al dominio de Malhut, el reino, pudiendo controlar cada una de sus funciones a mi antojo y voluntad. Capítulo 3. Néctares de la delicia. Esa esencia no cambia de modo alguno el color, ni el juicio, ni la compasión, ni la derecha ni la izquierda. Sin embargo, en su emanación a través de las sefirot, como cristales multicolores, prevalece el juicio y la compasión. Moisés Cordovero, 1586. La tercera acción que tomé, y que conjunto con las otras 2 anteriores, sumándose a un complejo ritual de dieta alimenticia, ingesta de fármacos y ejercicios físicos, fue a través de las sefirá inferiores, Hod, Yesod y Netash, cada una de ellas conocida respectivamente como la majestad de Dios, el fundamento de la fuerza de Dios y la infinita paciencia de Dios. Aquellas bien conocidas por el cabalista como las fuerzas activas del Todopoderoso. Y sin demora para obtener este fin, combiné una simétrica conjunción de fármacos que agregaría a las anteriores, con una fiel determinación de expandir mis valores morales, éticos y sociales, así como la infinita paciencia del Ser Supremo. Para esto, de acuerdo a mi amplia experiencia en químicos, debería yo aumentar mis niveles de serotonina y dopamina sin vaciar la reserva de estas, que alojadas en la base de las neuronas cerebrales son depuestas en el líquido cerebral o cefalorraquídeo, con la finalidad de tener de forma constante una percepción idónea de los sucesos que nos envía el caos, y que si bien estos pueden ser de bondad o de maldad, pudiera uno recibirlos como diminutos regalos desde la eternidad del universo hacia nuestro microcosmos. Por lo anterior, decidí sumar a mi actual ingesta diaria de fármacos uno que es utilizado por los doctores para evitar la recaptura de una molécula llamada monoamioxidasa, la cual, navegando dentro del fluido cerebral, recaptura los neurotransmisores como mencionaba con anterioridad. Estos siendo de los más importantes, dopamina y serotonina, los que de acuerdo a mi investigación
a través de la ingesta de 400 a 600 miligramos diarios, podría proporcionarme sin ocasionar daño alguno a mi reino o cuerpo físico el efecto deseado. Y finalmente, un excelente estado de ánimo y una máxima disposición para realizar todo tipo de acciones, que aunadas a la eliminación del deseo sexual y líbido, así como la fortaleza de cuerpo y salud física, me encaminaban hacia un prometedor futuro de iluminación e infinita expansión de conciencia. Sin embargo, faltaban para acceder totalmente a este estado algún compuesto químico que pudiera otorgarme la paciencia y la majestad del Todopoderoso, para lo cual exitosamente seleccioné añadir a mi ingesta diaria unos 87 miligramos de delta 9 tetrahidrocannabinol en 3 dosis diariamente. Dejando transcurrir algunos días disciplinadamente consumiendo los fármacos previamente descritos, así como ejecutando puntualmente los ejercicios y demás acciones necesarias para elevar mi conciencia a niveles infinitos, observé una cierta mañana, mirándome frente al espejo, cómo me encontraba ya en un punto de conciencia y asimilación del universo, del cual me es incluso difícil describir. La majestad y superioridad se habían apoderado de mí y la percepción y el juicio gozaban de la más exquisita perspicacia y atinada clarividencia. Este sentir, que quizás solo con ejercicios de meditación trascendental podría haberlo obtenido en no menos de unos 18 o 20 años de práctica, lo había obtenido yo en no más de un par de semanas de relajación, ingesta de fármacos y una dieta alimenticia balanceada. Y desde luego que al observar mi máximo y revelador progreso, decidí continuar con mi proceso evolutivo a través del dominio de las siguientes sefirá o estados de evolución de conciencia. Capítulo 4. Árbitra Illuminati. Solo cuando el alma se ha despojado de toda limitación y, en lenguaje místico, ha descendido a las profundidades de la nada, encuentra lo divino, porque esta nada encierra una vasta realidad mística, aun cuando no pueda definirse. Grandes tendencias de la mística judía. Gershom Sholem, 1897-1982. Para aquellas 4 sefirá que me otorgarían el penúltimo paso a la iluminación suprema y con las cuales podría llegar casi a la elevación absoluta, debería por mi parte ser muy cuidadoso. Estas, si no son sutilmente controladas, propician un máximo estado de locura y demencia. La mayor amplitud de manía que un hombre pueda padecer, y sin embargo, arriesgándolo todo, decidí utilizar un último y radical método de modificación de mi estado de conciencia. Este, que quizás simplemente me otorgaría la muerte, ya fuera lenta o rápidamente, pero aún así, quedando solo una diminuta posibilidad de sobrellevar y controlar este estado de la mente y arriesgándome a realizarlo, decidí tomar acción inmediata a mi penúltimo paso evolutivo. Las 4 sefirá que debería dominar serían en primer lugar Ojma, siendo esta la sabiduría primordial de Dios. En segundo lugar, y no por ello menos importante, Binah, cual representa la inteligencia suprema del Todopoderoso. Posteriormente, Gesed, siendo el amor infinito al prójimo y divina misericordia. Y por último, Rahamim, la cual consiste en el eterno perdón de Dios hacia el mal que propicia su creación. Y basándome en lo anterior, decidí por ello utilizar 3 fármacos que en sus máximas combinaciones correctas harían en mí la obtención final de aquella máxima iluminación posible de un ser humano. Para esto utilicé hábilmente 380 microgramos de dietilamida de ácido lisérgico, así como también 100 miligramos de metilendioximetanfetamina
y 300 miligramos de trimetoxifenetilamina, combinados dentro de una sola toma al inicio del día consciente junto a los demás fármacos previamente mencionados. Sin embargo, no quisiera yo aburrirte con detalles. Continuó diciendo el individuo. Por lo que pasaré directamente a platicarte el porqué de mi deseo de convertirme en un ser de iluminación espiritual. Si tú estás de acuerdo, por supuesto, señaló el individuo, volteando a ver al ángel que lo custodiaba, respondiendo este de forma muy calmada y agitando su aura de energía de forma caprichosamente bella. Sí, por favor. Continúa tu relato. Capítulo 4. Economía devota. Ha devorado países enteros, y a pesar de esto no ha padecido todavía ningún empacho. Por ello, solo la Iglesia, señoras mías, puede digerir los bienes mal adquiridos. Fausto, Johann W. Goethe, 1749-1832. Envíelo en el momento que usted así lo desee, señor rabino, comentó el arzobispo con tono respetuoso y con una gran seguridad de palabra, mostrando un gesto de hambrienta ansiedad y avaricia, diciendo a continuación: aquí le tenemos el confinamiento perfecto. Aquí le proporcionaremos una de nuestras celdas de reclusión, donde estará perfectamente cuidado y atendido hasta el momento preciso que usted así lo disponga. Agregó este, despidiéndose respetuosamente y colgando el teléfono, volteando lentamente a ver a aquellos dos religiosos que, sentados frente a él y separados por este bello escritorio, que mostrando su hermosa cubierta de piel negra y exquisitos tallados de maderas finas, los distanciaba y al mismo tiempo integraba con un fin en común. Y estos, sin mayor prisa, esperaban pacientemente algún comentario u orden que acatar. ¿A quién nos enviarán ahora?, preguntó uno de ellos con suma intriga y mostrando una cierta impaciencia y desesperación. Nos enviarán a un insólito y complejo individuo iluminado, respondió el arzobispo tras un leve lapso de pensamiento y reflexión. Uno que, al igual que los otros 664 reclusos que mantenemos en nuestro monasterio, no solo han adquirido aquellos prohibidos estados de iluminación y ese característico dominio de la mente, y al igual que los demás, obteniendo este dominio a través de formas poco ortodoxas, y también, de alguna forma que no me fue explicada, gozando del favor del 11º poderío, manipulando el tiempo, la energía y la materia, destinándose a la reclusión y al aislamiento total por su peligrosidad y desequilibrio mental. Finalizó el arzobispo levantando el teléfono y marcando impacientemente, esperando ser comunicado a algún otro lado de aquel enorme monasterio. Buenas tardes, hermano Juan. Dígame, ¿cuál es el estatus de ocupación de la sección H3 de confinamiento?, preguntó apresurada e inquisitivamente al individuo en el otro lado de la línea telefónica. La sección H3, respondió aquel de forma puntual y apresurada. Es utilizada básicamente para el confinamiento de reclusos judíos, quienes deben ser custodiados por su peligrosidad e inclusive, en algunos casos, vigilados por entes divinos de luz y hegemonía. Muy bien, padre Juan, respondió el arzobispo con impaciencia, agregando: separe una celda para el confinamiento de esta persona que será enviada por parte de las autoridades del Consejo Rabínico para su confinamiento inmediato. Colgando de forma enfermizamente lenta el teléfono y comentando a continuación hacia el otro monje sentado frente a él: padre Evaristo, por favor encárguese de verificar una transferencia de $200,000 que será realizada a nuestro fondo por parte del rabino Haim
para la manutención y cuidado del primer año de nuestro nuevo recluso. Con todo gusto, contestó aquel levantándose inmediatamente de la silla y dirigiéndose a la salida de forma apresurada, cerrando la puerta tras de él. Varios días después, caminando 3 monjes en silencio, rondando como de costumbre, por entre los lúgubres pasillos que comunicaban las interminables filas de pequeñas celdas, donde se alojaban cada uno de los reclusos del monasterio, pudieron identificar la celda número 665. Y al observar su número, preguntó uno de ellos: «¿Aquí es donde se encuentra aquel iluminado que tanto comentaban?». Y preguntando el segundo de ellos de casi forma inmediata y sumamente ansiosa: «Y dígame, ¿es cierto que domina la materia, la energía y el tiempo cual Cristo lo hiciera?». «Así es», respondió el monje que los guiaba con sutil calma, y sin detener sus cansados pasos por aquellos tétricos e interminables pasillos. «¿Pero cómo es que no se escapa entonces?», preguntó el primero de forma asombrada y nerviosa. «Pues verá usted, hermano, al parecer es custodiado por un ángel». «¿Por un ángel?», preguntó este segundo, con un gesto de confusión y asombro. «Sí, efectivamente así es», agregó el monje diciendo: «Y bien, aunque nosotros no podemos percibirlo, cada uno de los reclusos que mantenemos en cautiverio de la sección H es custodiado por un ángel para evitar su fuga e inclusive su posible autodestrucción». «¿Y es verdad esto?», terminó preguntando aquel tercer curioso monje, manteniendo el paso y entrelazando sus manos en forma de continuo rezo y santidad. «Realmente nadie lo sabe», respondió el primero. «Sin embargo, las grandes sumas de dinero que nos proporcionan para realizar esta tarea hace de esto nuestra razón de existir, debiendo de cuidarlos y protegerlos del mundo exterior, quizás hasta el fin de sus días». «Ya veo», terminó diciendo aquel tercer monje, y continuando su senda en silencio, sin pronunciar palabra, y tratando quizás de asimilar el significado de esta situación, siguieron con paso lento, atravesando aquellos pasillos de obscuridad y desolación. Capítulo 5. 11º dominio. «Mira, yo estaré parado ante ti en la roca, la golpearás, y de ella saldrá agua, y de ella el pueblo beberá». Éxodo 17:6. Ya habrían transcurrido unos 4 meses de comenzada mi exitosa iniciación, y gozando plenamente de 9 de las 11 sefirá, o estados de iluminación, y pudiendo mediante estas, y disfrutando de mi libre albedrío el manipular, mediante el sencillo uso de mi pensamiento, la debilidad del ser humano, incitándolo mediante su propensión al mal y la corrupción que yace incrustada en su alma, el obtener beneficios de toda índole y naturaleza. Fui así, lenta y penosamente, cansado, pasando a un estancamiento terrenal, percibiendo que tanto Keter como Da'at, siendo estos los últimos niveles de iluminación de un ser sobre el plano terrenal, no me serían proporcionadas mediante la ingesta de ningún fármaco, ni tampoco mediante a través de ningún ejercicio de meditación trascendental, ya que estos son otorgados por Dios mismo, por los que cada Shabbat rezaba incesantemente, cayendo en los más profundos estados de meditación y rogando la ayuda del Todopoderoso, aceptando cualquier condición que Él me pusiera, con el fin de obtener estos últimos 2 estados de iluminación, y que sin embargo, debido quizás
A mi mal proceder, y al no ser un elegido por él como un auténtico Mesías, creía nunca recibir estos dones. Sin embargo, rezando en el tercer Sabbat de Kislev, tras una profunda y exhaustiva meditación, percibí como poco a poco, entre un sueño profundo y tan real que podía sentirlo a mi máximo percibir, fuiste apareciendo ante mí tal cual lo describiera Ezequiel, comentó el iluminado recluso desde su litera, acostado cómodamente, agregando: visualizando tus esferas de luz y eternidad, tus emanaciones extracorpóreas que impulsan tu esencia, y ella cómo a través de esta moviliza tu ser, y observando cómo lentamente extendías tu mano, ibas mostrándome y entregándome aquella oscura y al mismo tiempo resplandeciente esfera de supremacía, cual yo sin mayor temor, tomándola con ambas manos, y sintiendo cómo el espíritu ingresaba en mí, otorgándome aquellos dos últimos y tan deseados estados máximos de iluminación, y pudiendo manipular finalmente a mi libre albedrío no solo el tiempo, sino la energía y la materia, transformándola caprichosamente bajo mis deseos y humanas intenciones en un modelo de absoluta anarquía y descontrol, basado en mis simples deseos e intereses personales. Sin embargo, y tras mi mayor y absoluto asombro, este estado de dominio incondicional no duró mucho, quizás un instante en mi nueva y apreciable eternidad del tiempo. Y así sin más, sentí como de tu parte surgía un yugo que implacablemente imponías en mí, condicionando y soslayando todas mis acciones, sin algún motivo que pudiera yo entender o identificar, sin alguna explicación previa o simple advertencia. Se me había otorgado finalmente la iluminación máxima y al mismo tiempo el mayor confinamiento y detención que un alma puede tener siendo custodiado y detenido por un absoluto y poderoso ser de luz, tú, mi eterno ángel y compañero Hazel. Finalmente, y levantándose de su pequeña litera y observando directamente a los ojos al ángel que lo acompañaba, continuó diciendo: solo si fuera posible que me concedieras una humilde petición de mi parte, el explicarme por qué, después de haber ascendido a los máximos niveles de conciencia y perfección que un ser humano pueda tener, y otorgándome el divino poder de la 11ª Sefirá, ¿tengo yo que terminar confinado en la eternidad de esta humilde celda, bajo tu permanente custodia y aprobación de mis actos? En ese momento, aquel ser de luz, levantando su mirada y otorgando un hermoso brillo azul resplandeciente en la pequeña habitación, levitó sutilmente acercándose al individuo y manifestando su poderío, comenzó pronunciando con dificultad palabras que poco a poco iban a explicar los motivos y razones de esta situación. Capítulo 6. El fin de los días. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis de San Juan. Elohim ha observado la tierra, comentó el ángel de luz dirigiéndose al individuo ya sentado en la litera. Observándolo fijamente y con un tono de voz suave y sumamente calmado, continuó explicando. Y resulta que es absolutamente corrupta por su propia naturaleza y destinada a perecer, y ha decidido nuevamente corregir su rumbo, incumpliendo quizás el pacto que hiciera hace ya miles de años,
de no volver a destruir a la humanidad y no propiciar el fin de todo ser. Pero la Tierra está llena de maldad y su curso se ensombrece cada día más. No entiendo a qué te refieres, comentó interrumpiendo al ángel, aquel individuo iluminado confinado en esta pequeña celda. A lo que este ser de luz, con un sencillo movimiento de su extremidad derecha, sin siquiera tocarlo, lo paralizó físicamente por completo, respondiendo a continuación. ¿No lo ves? ¿No puedes observar que la humanidad será finalmente destruida? Y esto sucederá mucho antes de lo que crees, ya que solo falta un último comandante, uno que solitaria y anónimamente continúa su doloso desarrollo, perdido dentro de los miles de individuos que habitan en esta ciudad. Continuó diciendo el ángel, agitando caprichosamente su emanante aura de energía. Por tal motivo, y observando el Todopoderoso, que tu naturaleza de maldad y amplios conocimientos podían ser de suma utilidad a sus deseos, me envió hacia ti con un presente, completando tu evolución y propiciando mediante aquellas últimas Sefirot el máximo equilibrio entre la luz y la obscuridad, otorgándote el supremo poder que un hombre pudiera tener en el plano terrenal. Y bajando con suavidad su mano, liberando al individuo totalmente paralizado, permitiéndole nuevamente hablar, este preguntó: «¿Pero por qué me encuentro confinado entonces?». Y mirándolo con un supremo gesto de humildad, el ángel respondió: «El fin será largo y los ejercicios muy necesarios». Continuó diciendo: «Y por nuestra parte, será comandado por seres supremos como tú, comandantes que hábilmente entrenados dirigirán el ejército del mal, aquel ejército que caerá sobre toda la humanidad sin excepción alguna. Y tú, cual iluminado de maldad que eres, existes como uno de los elegidos por el Todopoderoso, uno de los jinetes que comandará la destrucción total de la humanidad y traerá nuevamente el equilibrio necesario a la especie humana. Y finalmente tú, al igual que todo tu ejército, muriendo bajo sus propias ambiciones, permitirán que nuevamente evolucione el género humano, continuando a través de un nuevo y renovado, pero cíclico rumbo hacia un nuevo fin de los días. Y yo, sin capacidad de decisión ni albedrío, permaneceré a tu lado, custodiándote y protegiéndote hasta que me sea dada la orden de liberarte. Y así, liberando tu maldad y cuidando que ella permanezca erguida y sea terriblemente derramada a través del ejército que te entregaré. Ejército que finalmente y sin piedad, trayendo el fin de los días, destruirá con enfermedades, hambre y miseria a toda la humanidad. Esta ha sido una presentación del relato titulado Alquimia Gnóstica, del autor Guillermo Singer, leído por Sergio Magaña. Esperamos que haya sido de su agrado.